Bueno, buenas tardes amigos. Hoy en un día tan especial que hemos recibido la linda noticia de un nuevo Papa, que además tiene una participación importante en el Perú, en mi querido Perú, vamos a entrevistar a un amigo que hace mucho tiempo que también lo tenía apuntado para entrevistar, porque fue un destacadísimo personaje en la guerra, tanto arriba de su unidad como abajo. Y me refiero, claro, a Horacio Sánchez Mariño, coronel retirado, que creo que entonces eras Horacio Teniente Primero, ¿es así? Teniente, recién Teniente. ascendido. Estaba recién ascendido a teniente. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas, Horacio, para que la gente vaya conociendo al personaje. ¿Vos sos de familia militar? No, No. no tengo a ningún familiar directo. Eh, Únicamente un personaje muy importante en nuestra familia fue el marido de la hermana de mi abuela, de tía Matei, que se llamaba Gregorio Pomar, que fue un militar de la década del 30, casado. Mirá, Él fue edecán de Irigoyen y bueno, después tuvo algunas revoluciones cuando lo echaron a Irigoyen. Era un luchador radical, terminó siendo diputado. Bueno, tío Goyo Pomar, era una figura imponente en mi casa. De hecho, en el living de mi casa vi una foto de ah, mirá, Tío Goyo como militar. Pero militares directos no. bien. ¿Vos sos de Buenos Aires? No, yo soy correntino, de Correntino. Ah, Corrientes, Corrientes Capital. ahora voy atando cabos porque de los más bravos han sido los correntinos. Ahora voy atando cabos. Y contame, ¿fuiste al colegio en Corrientes? ¿Te Sí, educaste primero y secundario ahí? sí, casualmente esta mención al Papa a mí también me pone muy contento. Yo me crié en una ciudad que era muy chica, Corrientes en ese momento tendría 80.000 habitantes, hoy tiene 400.000. Pero fui al colegio salesiano en la primaria, un Mirá, colegio de los salesianos, y al colegio Pío XI, es el nombre de un papa, en la secundaria, también conducido por salesianos. mirá. ¿Vos venís de un hogar religioso? Muy religioso, sí. Ajá, Eh, Mi abuela mi abuela después vivió con nosotros, digamos, tenía su cuarto tapizado con fotos de el Padre Pío, con fotos de Juan 23. Era una mujer muy religiosa y por supuesto nos hacía participar de todas las actividades de la Iglesia de la Cruz. Yo me crié en el barrio de la Cruz, donde mirá, está la iglesia que teóricamente digamos, salvó a la primera población de Corrientes cuando ante el ataque de los indios, la Cruz de los Milagros evitó que los indios destruyeran esa población. mirá. Qué historia no la sabía. La cruz original está en esa iglesia. Por supuesto, Mirá, todas las actividades que sabés en una ciudad chica, procesiones, misas, acompañamientos en la Pascua, etcétera, etcétera. mirá. ¿Y Con- cómo aparece tu vocación militar? Bueno, casualmente mi abuela sentía un gran amor por su hermana y por su cuñado, y había en el ambiente de mi casa, básicamente mi abuela es un personaje muy importante en mi educación, mi abuela, la figura de Tío Goyo, que era un militar realmente, un personaje muy interesante e importante. Y yo creo que ella, a través de sus cuentos y de las conversaciones y lo que fuera, él me fue introduciendo a el amor por la carrera militar. ¿Habrá Yo, sido una revolución cuando anunciaste que querías entrar al ejército? no una revolución, porque yo siempre, desde que era muy chico, desde la primaria, que yo decía que quería ser militar. Mirá. Y mi abuela muy contenta, por supuesto que me impulsaba. Mi padre no decía nada, mi madre tampoco. En ¿Tenés el momento, hermanos? sí, somos cinco hermanos. Mirá, Tengo un hermano mellizo
¿no? Ah, Gustavo, que es juez de cámara en Corrientes. Somos iguales, si aparece acá, no sabés cuál de los dos es cuál. mirá, mirá. Luego Cecilia, que ella es profesora de Ciencia de la Educación, ya está jubilada, viuda además. Tiene un año menos que yo tengo 68. Tenemos con Gustavo. Luego Diego, teniente coronel del ejército, tiene 4 años Mirá, menos, 4 años menos. Y después el hijo de la vejez de mis padres, Tulio, que tiene 14 años menos. Él también es wow, abogado y es secretario de un juzgado en Corrientes. mirá. Y un día te vas y entras a colegio militar. ¿En qué año fue eso? Bueno, año 75. Yo ahí para culminar digamos, este adoctrinamiento por la carrera militar, en los últimos 2 años de secundario me puse de novio con la hija de un coronel, Uh, la hija del coronel Ricardo de la Vega, un gran señor. Y bueno, me involucré mucho con esa familia, una familia amorosa, que tenía dos hijos subtenientes, Ricardo, ya fallecido, y Benjamín. Y bueno, por supuesto que ahí terminé de convencerme que tenía que ir al colegio militar. ¿de qué promoción sos? ¿109, 110 eras? Bien, 109. 109. Nosotros egresamos en 1978, en octubre. ¿Y cómo terminás en aviación de ejército? Bueno, eso también se ve que soy muy influenciable, me estoy dando cuenta en esta terapia que estamos teniendo, Javier. Vos sabés que estaba yo destinado en el regimiento 8 de Infantería en Comodoro Rivadavia. Y allí dos camaradas, un año más antiguos y grandes amigos, Ricardo Cundon y Pancho El, Ramírez. el mono Kundum, nada menos. Bueno, no, el monito, el mono es el hermano, El monito, que fue Gemge. que fue Gemge. El mono fue mi instructor de vuelo, así que también tenemos un... Pero con Ricardo estuvimos prácticamente toda la carrera juntos. Ellos dos, Pancho Ramírez y Ricardo, salieron del Regimiento 8 a hacer el curso de aviadores. Yo no sabía que existía eso, ahí me enteré y por supuesto que me interesó. Y Mirá, bueno, al te año prendiste. siguiente, al año siguiente pedí para hacer el curso y bueno, aquí estamos. Bueno, y un día, bueno, te egresás como aviador militar, habrás tenido un par de destinos antes de ir a Malvinas, me imagino. Un destino, nosotros nos recibimos antes, en octubre, teníamos todo listo para nuestro viaje de egresados. ¿Eh? Conservo todavía el bolso de aquel viaje. Pero una semana antes del viaje nos dijeron que se suspendía el viaje y se cancelaba y no recibíamos. ¿Por qué? Porque en ese momento, acordate, estábamos en un casi guerra Con con Chile. Chile. Entonces ahí directamente el 12 de octubre nos recibimos, una semana después yo estaba en Comodoro Rivadavia y al mes estábamos partiendo hacia la cordillera, en la Wow. zona, en uno de los lugares más lindos del mundo, que es el Valle de los Huemules. Hay un pueblito que se llama Lago Blanco, que está frente a Balmaceda, un pueblo chileno, que tiene detrás una ciudad un poco más grande que es Coyhaique. Y ahí Mirá. estuvimos casi 2 meses. Wow. Afortunadamente no ocurrió esa guerra, hubiera sido un desastre para todos, tanto para ellos como para nosotros. ¿Eh? Vos eras piloto de Huey, del helicóptero Bell. Exactamente. Ahí en este regimiento estuve 2 años y medio. Y ahí, bueno, cuando llegué al tercer año de subteniente, ahí ya me fui a hacer el curso. Lo hice en el tercer año de subteniente el curso. Ahí te Ok. conté, mi instructor era el mono Cundon, Tom Cundon, Es que una, después se dedicó a efectos especiales. una gran persona, Tom, Ajá. comando, él, entonces su pedagogía era un tanto rústica, ¿eh? Nos Exigente. pegaba en el casco así cuando hacíamos alguna macana, Mirá. y es muy, muy particular Tom, y nos decía pijón. Yo decía, ¿qué es? ¿Un insulto? Porque en Corrientes no es tan malo, digamos, pero bueno. Y en España es canchero, ¿no?
Sí, bueno. Entonces, Mirá, pero aprendimos a volar. Y le debo mucho a Tom en muchas de las circunstancias, de las cosas que me pasaron pocos meses después de recibirme, digamos. La presencia de Tom estaba siempre cerca mío, en la cabeza, dándome consejos muy, muy buenos. paternalista, Nada paternalista, era un instructor muy rígido, muy, pero eso es lo que sirve. Vos sabés claro. que aprender a volar, primero, volar un helicóptero es algo bastante difícil. Siempre digo yo, si yo aprendí a volar un helicóptero puedo hacer cualquier cosa. Es bastante Ah, difícil. Y, mirá, eh, y requiere de la práctica permanente hasta adquirir las la, la- destrezas. la destreza. Es más o menos como el tenis. Yo no sé sacar de arriba. Practico una, dos, tres. A las 100 prácticas me va a salir. Bueno, el vuelo Mirá, es igual. El vuelo es igual. Y bueno, Tom era un hombre permanente, perseverante, persistente. Y bueno, mirá. creo que salí bastante favorecido. ¿Y dónde lo encuentra la guerra destinado al teniente Sánchez Mariño? Bueno, terminé mi curso, esto fue en el año 81, diciembre del 81, en Campo de Mayo está la escuela de aviación, y me salió el pase ahí al lado, al batallón de helicópteros, no, se llamaba Batallón de Aviación de Combate 601. Mirá, Allí fui. Donde en el batallón era enorme, después eso se dividió en varias unidades, en la compañía comando. Parece mentira, pero la compañía comando en ese momento tenía alrededor de 300 soldados. ¿Eh? mirá, Muy interesante. Casualmente compartíamos destino ahí con Capac Gundom. Pero estábamos adscriptos al batallón perdón, a la compañía de helicópteros para hacer nuestros vuelos. Ahí estaba mirá, yo cuando justo estábamos en ese momento terminando el periodo de instrucción, el periodo básico de instrucción de los soldados. Y mirá. bueno, ahí me enteré cuando ocurrió esto. Inmediatamente me pasaron a la compañía de vuelo, a la compañía en ese momento, compañía de helicópteros de asalto B, que era conducido por un gran soldado, Jorge Swensen. Sí, Jorge sí, Swensen, capitán, ahora acaba de salir un decreto donde le van a dar el nombre al batallón de helicópteros, el nombre de Jorge Swensen. mirá. Merecido homenaje Pichu, para ¿no? el Picho, merecido Pichu. homenaje para un gran soldado. Sí, yo he escuchado a través de las palabras de Maíla Samiel, Claro, que voló mucho con él en Malvinas, y siempre me habla, además de lo que era como soldado, de su calidad humana, ¿no? un Que gran, destacaba, sobresalía. una gran persona, muy buena persona. Un Bueno, hombre. y te movilizan de pronto, Horacio. Bueno, esto ponele el 2 recuperación. El 5 ya nos dicen que conformamos una escuadrilla que iba a salir hacia el sur. Y el 7 despegamos hacia el sur. No sabíamos a dónde. Por supuesto, teníamos ahí la duda que íbamos a ir a Malvinas. Tuvimos el primer stopover en la base Pora, cerca de Bahía Blanca. Ahí una semana más o menos. Luego seguimos hasta Comodoro Rivadavia. Y ya desde Comodoro empezamos a cruzar los helicópteros. Algunos en barco, otros cruzaron volando, el Chinook y Super King, Puma. había un ¿eh? Puma, un Super Puma. Super no, era Puma. Super Ah, Puma era Puma. vino después. Ok. Es un helicóptero que volé ya de viejo, pero es una maravilla de máquina. Y a mí, en mi caso, desarmaban los UH y le sacaban el rotor principal, rotor de cola, y los metían adentro de un Hércules, de un C-130. Entonces crucé volando el día 23 de abril. ¿Tu helicóptero era rezago de la guerra de Vietnam o lo compramos de cero? No, no de cero, era usado. eh,
pero casi nuevo. Estamos hablando del año 82, tendría 10 años, 12 años. ¿eh? Ok. ¿Y vos Fueron te sentías que estabas bien armado en ese helicóptero? ¿Te sentías seguro? absolutamente. Me sentía más seguro del helicóptero que de mí mismo. El helicóptero es extraordinario, y además siempre nosotros decimos, yo después fui instructor muchos años de ese helicóptero, que es un helicóptero que lo llamamos perdona vidas, porque el piloto puede mandarse la macana más infernal y el helicóptero responde. Es una excelente máquina. ¿Cuántos helicópteros pasaron? ¿Te acordás? Sí, 19. Pasamos helicópteros UH-1H, 5 helicópteros Puma, eh, 3 helicópteros A-109 y 2 helicópteros Chinook. ¿Mm? ¿Para tu gusto estaba bien o hubiera sido mejor que pasaran más? No, seguramente hubiera sido muy importante pasar mucho más. Lamentablemente ahí, recuerdo, estábamos todavía en época o zona de conflicto con Chile. Sí, Entonces claro. tuvieron que dejar varios helicópteros estacionados En la en puerta de atrás. la puerta de atrás. De Ah, hecho, de hecho, se hizo una requisa. Se requisaron alrededor de 40 helicópteros o más de, por ejemplo, YPF, de helicópteros de ferrocarriles argentinos, todos los volaban pilotos nuestros, pero se requisaba el helicóptero por el momento de la sí, guerra. sí, claro. Como Hubiera los sido Learjet del Escuadrón Fénix, ¿no? Hubiera sido muy importante tener, era prácticamente la única manera de tener alguna maniobra en Malvinas, el modo teletransportado. Hubiera sido Me importante dio, me tener dio la más. sensación, estuve en Malvinas en el 2012 con parte de la compañía B del Regimiento de Infantería 6, con la sección de la Madrid, y me impactó lo difícil que resulta caminar en Malvinas. Sí. Y mismo íbamos con vehículos Land Rover y era casi imposible. Digo, esto es únicamente para helicópteros. Por eso Es un, preguntaba, ¿no? Si hubiera sido mejor tener más. es un teatro para helicópteros. Hubiera sido, de hecho, bueno, ya no quiero avanzar demasiado, pero de hecho, lo primero que atacaron los británicos el día del desembarco, el 21 de mayo, fue nuestro núcleo de helicópteros. Estamos a la vera del Monte Kent, con una compañía de infantería del Regimiento 12, ¿no? Que nosotros fungíamos como reserva de la defensa de Puerto Argentino. El primer ataque que hicieron al desembarco fue a nuestra posición. En un día que, Claro, bueno, tenían claro lo vital de tener los helicópteros ahí. exacto. De hecho, más adelante, las dos operaciones más importantes con helicópteros en Malvinas fueron dos operaciones aerotransportadas con helicópteros, digamos, a Darwin. Una a la mañana y otra a la tarde, con prácticamente la masa de los helicópteros. Y Mirá fue vos, muy importante. Bueno, por supuesto que al inicio, ni bien llegamos a Malvinas, empezamos a hacer vuelos prácticamente de transporte, vuelos logísticos, ¿no? Eh, claro. hasta el 1 de mayo. Y llevamos, por ejemplo, todo el regimiento 5 a la Gran Malvina, Puerto Howard, Mirá, y todo el regimiento 8, estamos hablando de cerca de 1.000 hombres cada regimiento, a Puerto Fox, Bahía Fox, mirá. también la Gran Malvina. Un error Donde, donde llevarlo estaba el por... amigo, el Billy Villegas, un gran amigo. Sí, señor. Contame una cosa, en qué situación dormías? ¿Dormías en una casa, en una carpa, en un pozo de zorro? ¿Cómo era tu vida en Malvinas cuando no volabas? Hasta el 1 de mayo, como te dije, un escenario de paz, digamos. Volábamos libremente, volábamos muchas horas. Vuelo de transportes sanitarios, transporte de tropas, reconocimiento, etcétera, etcétera. Ahí estamos alojados en lo que era el anterior cuartel de Royal Marines. ¿eh? En un cuarto, ahí metidos los oficiales
en uno, en un cuarto y en dos cuartos los suboficiales. Nuestro batallón era prácticamente de profesionales, oficiales y suboficiales, pilotos y mecánicos. Tuvimos 12 soldados ahí con nosotros, que nos daban el apoyo de combustible, etcétera, etcétera. Grandes soldados, grandes soldados. ¿Eso es Moby Brook, donde estuviste vos? Eso es muy Brook, sí, señor. Moby Brook, ok. En Y el cuartel. Y el 1 de mayo nos sacaron volando de ahí. porque Empezó el ataque. empezaron los pepazos. Dan los pepazos y ya ahí perdimos un helicóptero con fuego naval y nos mandaron en la ladera del Monte Kent con esta compañía para quedarnos ahí de reserva. Y ahí Eh, dormías al ahí sereno, en ahí la carpa. pasamos a una carpa Mirá, con 5 amigos, sí, a ver si me acuerdo, con Pancho Ramírez, Marcelo Florio, que es un hombre muy destacado actualmente, él es presidente de la compañía de helicópteros más importante de Argentina, Marcelo. El pájaro Jardel, la Tenia Sabín Paz, y a ver qué otro animalito había, y el Pancho Ramírez. mirá. Nosotros armamos con nuestro paño de carpa una carpa más grande. Y entonces Ok. ahí pasamos hasta el 21 que como te Ah, dije, un montón. fuimos, fuimos atacados. Desde ahí partían nuestros vuelos a toda la isla, ¿no? Me imagino que en el espíritu que reinaba era de una gran camaradería, ¿no es cierto? Una gran camaradería. Terminamos todos hoy, creo que nos consideramos hermanos, tenemos un fuerte afecto. Nos vemos poco porque, bueno, habitualmente mañana vamos a ir al batallón porque es el Día del Veterano de Aviación de Ejército, 9 de mayo. Ahí nos reunimos, pero después durante el año poco, salvo a estos 2 o 3 amigos que te mencioné antes. Ajá. Pero cada vez que nos vemos, caemos en brazos y recordamos las mismas anécdotas, nos reímos de las mismas cosas, lloramos un poco por las mismas cosas también, los Mirá. amigos que perdimos. Y ese joven teniente, cuando se iba a dormir, me imagino que tendrías una revolución de ideas, ¿no? Porque por un lado temor, tensión, ansiedad, pero también estabas viviendo tu vocación, que muchos que quisieron ser soldados no la pudieron vivir, en combate. Y te habías capacitado para destacarte justo en ese escenario. Entonces, ¿cómo era? Porque era euforia, era miedo, era tensión, recibías cartas de tu familia, podías escribir. ¿Cómo era el apoyo a la cabeza en la almohada y tu encuentro con vos mismo? Bueno, tormenta de sentimientos muy particulares. Yo cuando cruzamos tenía 220 horas de vuelo. Siempre digo que yo era más peligroso que los ingleses. Tenía muy, muy poca experiencia. Había salido, como te dije, del curso de helicópterista. Y creo que ese primer periodo de esa semana que volamos sin aviones enemigos en el cielo, a mí me vino muy bien porque fueron muchas horas de entrenamiento. ¿eh? Si volvemos a la metáfora esta del tenis, es cuando estás jugando y jugando y jugando, te vas perfeccionando. Y al mismo tiempo, yo estaba fortificando mis habilidades y al mismo tiempo cumpliendo las misiones, conociendo la isla, conocí prácticamente todos los recovecos de la isla, donde había tropas argentinas o lo que fuera, los trayectos, los caminos. Y bueno, ya después con el 1 de mayo, luego del ataque, el primer ataque inglés, esto cambió, el escenario cambió enormemente, ¿no? Porque bueno, el cielo estaba en manos de los aviones ingleses, ¿no? El control aéreo, Sí, se llama superioridad aérea local, que es claro. un elemento fundamental para cualquier operación de helicópteros. Y Pero para el control insular, ¿no? sin superioridad aérea local, volamos igual una cantidad de horas impresionante y cumplimos prácticamente todas las misiones, salvo algunas misiones por meteorología o tal, prácticamente todas las misiones que nos impusieron las cumplimos. En, Y en bueno, ese,
Y tenías en ese momento, en el espacio del descanso, ¿te acordabas de cosas que te habían pasado, como diciendo, el destino me fue trayendo acá, de tus maestros, de tu abuela que fue influyente, de tu tío Goyo? No sé, te escribirían cartas familiares, amigos, los maestros. ¿Qué te pasaba por tu espíritu? ¿Cómo estaba tu espíritu? Mi espíritu estaba muy bien, yo estaba muy firmemente asentado en lo que estaba viviendo. Yo creo que, por supuesto, la adrenalina que vivía ahí ya nunca más la volví a vivir. Un poco en Haití, después de grande, ya de coronel, estuve en Haití un año, que algo parecido, pero lo que viví ahí no lo volví a repetir. Y estaba sumamente, digamos, compenetrado con lo que tenía que hacer, con lo que tenía que cumplir. Un grupo realmente me tocó extraordinario, empezando por el capitán Jorge Swensen, nuestro jefe de compañía, que era un capitán de 32 años. Uno pongo a pensar ahora, y era un hombre muy joven. Él tomó bajo su mando a estos, yo, Bisoños pilotos. novato, total rookie, y nos llevó tranquilamente a cumplir las cosas. Él decía, bueno, tenemos esta misión, yo voy y vos venís conmigo. La siguiente misión, bueno, tenemos esta misión, yo voy y vos venís conmigo. Y Siempre así, adelante. siempre adelante, dando el ejemplo, un hombre extraordinario. Yo digo que es el hombre más valiente que yo conocí, el Picho Swensen. Mirá vos. En su estilo, yo siempre digo que si yo hubiera tenido un oficial así, me hubiera relajado mucho en las cuestiones, De en la... planeamiento. No, era un hombre más bien de acción. De Mirá. acción, había que tirarle la cosa. Muchas misiones venía, no sé, Castañeto, el mayor Castañeto, y nos decían, Com- frente al mapa, "No, tenemos que ir acá, acá tenemos una patrulla de comando que tenemos que ir a buscar, normalmente en la profundidad del dispositivo enemigo. Y entonces Swensen me llamaba, vení vos, y veíamos el mapa, acá tal cosa, tres pavadas, y vamos. Y así el hecho de haber conocido de antemano, con un poquito más de tiempo, los lugares, estábamos, pero ese liderazgo de Swensen, que uno lo veía y no daba un peso, era un flaco como un junco, cordobés, nunca perdió su tonada cordobesa. Mirá, Sin embargo, uno conocía a Swensen cuando había que volar. Era mirá. realmente un hombre muy particular. Bueno, eso, más los tenientes, nos conocíamos todos y éramos bastante cercanos. Ahí terminamos de hacernos amigos, digamos. Y teníamos unos capitanes picantes, había otro que también hay que destacar, Hugo Pérez Cometo, el gordo Pérez Cometo, el gaucho, era un cabrón, el tipo más picante, más jorobado del ejército argentino, pero también él era piloto de Puma. A la hora de volar, uno lo conocía Se la realmente bancaba. recontra. Se Contame la- de tus mecánicos, Bueno, porque lo que no sabe la gente es que los pilotos hacen un binomio con su equipo de tierra, que es el sí, mecánico que repara, el que le hace el service y el que te dice, podés volar tranquilo, ¿no? exactamente. Todo lo que yo cuento, todos las aventuras, los episodios que me tocó vivir, los viví con Ramón Alvarado, sargento en ese momento, tenía 21 años Ramón, que era mi copiloto. Y Rafael Decio. El Piqui tenía 18 años, había salido recién de la escuela de suboficiales. Con ellos Mirá. dos yo cumplí prácticamente todas las misiones que me asignaron. ¿Tu helicóptero estaba artillado? ¿Tenías un artillero de puerta? Tenía un artillero de puerta, el Piqui Decio, y una ametralladora MAG. ¿M? Ujú. No era, digamos, en cierta medida, eh, poco armamento, no teníamos ninguna defensa contra el enemigo más peligroso que eran los aviones, ¿no? Ajá.
¿Y vos personalmente estabas armado con la pistola provista y tenías algo más? Pistola provista y con el correr de los días, en algún lado, no sé cómo, Ramón se chafó dos fusiles. Entonces yo volaba con el FAL atrás. ¿Eh? Claro, porque yo he visto alguna foto de ustedes con un FAL. Sí, Mirá pero vos. no lo teníamos provisto. En algún lado, Ramón vino un día, gracias, y bueno, sí, era ese nuestro armamento. ¿Cómo entras en combate? Contame tu primera experiencia de combate. Bueno, el 1 de mayo, que yo creo que es nuestro bautismo de fuego, estábamos en Royal Marines, a las 4 suena el primer bombazo sobre la pista, un ataque de un avión Vulcan, y ahí fuimos a las posiciones. Y bueno, vimos cómo un Harrier entró ametrallando a tipo 8 de la mañana, Wow. eh, y nosotros decimos que es nuestro bautismo. El Picho Swensen fue recorriendo las posiciones con una botella de champagne y una copa y brindábamos por el bautismo de fuego. Parece muy freak, pero de esa manera se iba distendiendo un momento que era muy tenso. De ahí nos sacaron volando y cuando puse en marcha mi helicóptero, una nube de humo blanca cubrió la cabina. Se había roto una junta. Ramón, el mecánico de afuera, me hace la seña de cortar, corté. Ahí se acercó el gallego Fernández, el Gaita Fernández, gran amigo. Tomamos nuestros bolsos, subimos al helicóptero del Gaita y nos fuimos a Montequén. Al día siguiente, los mecánicos del batallón de mantenimiento arreglaron ese problema. Fui a buscar mi helicóptero y ya seguí volando. Y así ¿Y volé qué? muchas misiones desde el Monte Ken, de todo tipo de misiones. El primer contacto directo con el enemigo el 21 de mayo. En ese ataque a nuestra posición estaba despegando yo tipo 8 y 5 de la mañana y vimos pasar frente al parabrisas dos aviones que no tardamos mucho en darnos cuenta que eran Harrier. De hecho, llevamos una patrulla de infantes atrás, los gritos de los tipos, Harrier, Harrier. No, Bueno, entonces ahí bueno, buscamos un lugar donde aterrizar y nos ayudó que teníamos el monte que era a la izquierda. Los aviones tuvieron que hacer un viraje alrededor del monte, el monte Ken, para atacar. Pudimos aterrizar, Ramón sacó a los infantes de un lado, el Piqui del otro, y yo me quedé ahí medio, no sé, bloqueado, choqueado, no sabía qué hacer, cortar, ¿qué hago? Agarro el fan, Ramón se me acerca por la puerta y me dice, abajo, abajo, mi teniente. Bajé, buscamos un lugar de cubierta y como en un palco vi como el Harrier, en una velocidad inusitada, capaz de volar prácticamente al estacionario, atacó con cañones mi helicóptero. uf, No le acertó, pegó debajo. La turba, te habrán contado, es como una esponja, muy flexible. Los cañonazos quedaron abajo, pero barrió con esquirlas de piedras y se hicieron algunos agujeritos en las palas. Pero destruyeron un Chinook, le pusieron una bomba con la mano al Chinook y destruyeron un Puma con fuego de cañones. La infantería, hicieron 5 pasajes sobre nuestros helicópteros. La infantería no tardó en reaccionar y le tiraron con fuego reunido. reunido, fuego de armas automáticas. A la quinta pasada, el numeral, el piloto se llama Jerry Pook, vive todavía, y el copiloto Mark Hare, esto lo sé por, bueno, todos estos pilotos han hecho sus libros. Puck escribió un libro que incluso está traducido al castellano. El numeral avisó, me dieron, entonces volvieron al portaaviones. En el libro, Mirá. en el libro cuenta que recibieron una dura reprimenda por parte
del comandante de la flota, que no le daban mucha pelota y quedaron muy enojados con los marinos, porque decía que este submarinista, ¿qué puede saber de operaciones aéreas? Bueno, quedó Puck muy enojado con la Royal Navy. Mirá. Y en ese momento, mientras vos estabas a cubierta y veías que te atacaban, te generaría una impotencia enorme no poder responder con la misma fiereza con la que eras atacado. Exactamente, estábamos observando desde un lugar privilegiado cómo destruían el Chinook y el Puma, y mi helicóptero había quedado en marcha y por los impactos empezó a Ladearse. ladearse y quedó a una distancia de pocos centímetros la pala en movimiento del suelo. Uf. Si hubiera Mirá. tocado el suelo, bueno, hubiera sido un... Pero afortunadamente no ocurrió así, después se fueron los aviones y cortamos, eso se arregló, el jefe de mecánicos me encontré ahí volvimos a Royal Marines y me dijo, no, quedó muy bien, le pusimos un Oxipol sería. exactamente, un cemento importado. Años después, muchos años después, le pregunto, che, Quique, ¿qué cemento le pusieron? Poxipol, me dijo. Bueno, la propaganda se arregla con Poxipol, Una una mentira piadosa, ¿no? sí. Vos Y ya que, volé, me hicieron hacer el vuelo de prueba del helicóptero, estaba perfecto. Y volé hasta, esto fue el 22 de mayo, hice el vuelo de prueba de la reparación y volé hasta el 11 de mayo, de junio. ¿por qué? Porque te quedaste sin helicóptero. El 11 de junio destruyeron con artillería de campaña el helicóptero en el hipódromo. Nosotros decíamos hipódromo, una cancha de cuadrera que había ahí. Sí. Y ahí que, ¿dónde te reubican? ¿Te dejan como piloto de reserva? ¿Te quedas en Puerto No, no, Argentino? no, no. Cuando el 11, cuando se destruyó el helicóptero, eh, ya me dijeron, usted vuelve al continente. Ya algunos nuestros que también sus helicópteros habían sido destruidos habían regresado. En realidad nosotros tuvimos casi la mitad de los helicópteros destruidos o averiados. Un buen número, digamos, de bajas de helicóptero tuvimos. Y con los soldados. Me llevé los soldados y volvimos el 13 de junio, pero ese es otro cuento. Desde el 21 en adelante empezamos a volar desde Puerto Argentino. Mirá, Eh, en, en vos llevabas y traías a los comandos, llevabas comida, muchas misiones armamento. muchas misiones, ya el tema de comidas y logística se acabó, muchas misiones de transporte de comandos, muchas, varias. Bien, Llevé a una, bueno, la patrulla que combate a muerte en Top Malo House, lo nada llevé, menos. lo llevamos nosotros hasta el Monte Simmons, que es un monte que Mm. está a pocos kilómetros de San Carlos. Eh, Luego, antes habíamos llevado a otra patrulla. Nos buscamos justo con Swensen también, una patrulla donde estaba González David, el Níger, compañero mío ya fallecido, Sí, el famoso almíjar. y Marcelo Anadón. Mirá, Eh, Después en otra patrulla llevamos al capitán Andrés Ferrero. Andresito Ferrero, que vive en Bueno, Bariloche. sí, Andrés Ferrero, pobre, ahí volamos de noche casi. eh, lo dejé en el lugar que me habían asignado, se llamaba Bluff Cove Peak, un lateral del Monte Kent. Ellos aterrizaron y empezaron a caminar a ganar altura en el monte. A los 5 minutos fueron emboscados. No, Emboscados. Las tropas inglesas ya estaban ahí. mirá Este, vos. yo creo que nos salvamos porque también ellos se habrán sorprendido de que un helicóptero fuera de noche a ese lugar, ¿no? Además, ellos Y, y, tenían muchos helicópteros y que volaban en esa región. Y ellos volaban de noche todo el tiempo. ¿Y vos Nosotros, tenías visor nocturno? cero, cero. Nosotros, ojo correntino y bueno, a, a- Wow, a buscar la manera. Si la noche, las eh, referencias. si la noche no era muy cerrada, se podía volar y bueno, como siempre, eran vuelos de combate.
Pero esto Sí. con los helicópteros, por ejemplo, en una misión que volvíamos desde Tusistes o algo así, creo, que trajimos un grupo de el médico, los soldados, los mecánicos, etcétera, hacia Puerto Argentino. Llego, aterrizo y la Tenia Sabin Paz se me acerca. Manucho, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te fuiste a meter? ¿Por qué le digo? No, estaba volando de norte a sur. Te cruzaste, pero mirá, no nos matamos de pedo. No, le Uh, dije, nunca anduve por ahí. Ese camino no lo hice. Yo vine directo a Puerto Argentino. Era un helicóptero inglés. Bueno, ese era no, el escenario, digamos, la confusión. la confusión y complicado a Swensen cuando fueron a buscar a Negretti, Claro. prácticamente también en la El comando profundidad, Negrete. sí, con su patrulla, en la profundidad del dispositivo enemigo, eh, los persiguió un helicóptero y les Mirá tiró. vos. Ahí está el cuento de San Miguel, que él tenía una ametralladora, que él le decía la Clotilde, algo así, que el picho pegó un golpe del paso colectivo para abajo para pegarse al suelo, era un vuelo de noche también, que saltó la ametralladora, perdió la ametralladora. Mirá vos que Este, sería una ametralladora halcón, una cosa así. no, no, una ametralladora más que estaba en, Con el afust. en el afuste, pero no tenía el perno, digamos. Y él, Mirá, ¿por qué no le podía el perno? Bueno, porque si tenían que bajar, sacaba la ametralladora más rápido. Bueno, son mirá. cosas del combate. Nosotros teníamos una escuela de vuelo táctico obviamente, de los Estados Unidos. Un tipo de vuelo táctico muy, digamos, particular, básicamente entrenamiento de la guerra de Vietnam, ¿no? Vuelos Claro. normalmente con gran altura, alejándose de las armas automáticas del Vietcong. Pero para nosotros ese vuelo inmediatamente nos dimos cuenta que no servía. ¿Eh? Cambio Eh, de doctrina. Inventamos el vuelo táctico nuestro, que era lo más pegado al suelo posible y a gran velocidad. Y, ¿Por qué? Bueno, ¿te invocabas a alguien en ese momento de tanto riesgo y tanta tensión? esto, el Al rosario Rosario. permanentemente al cuello, fue nuestra, bueno, otro episodio, que en el ataque del 21 de mayo yo tenía una imagen del corazón de Jesús que me había dado mi mujer, lo tenía en la mira de las coheteras, que no teníamos coheteras. En la mira puse el corazón de Jesús. El día del 21 de mayo, que impactaron con él, como te dije, abajo del helicóptero. Cuando entramos, el corazón de Jesús no estaba más. No, ¿Eh? Bueno, pero creo que en muchas oportunidades nosotros tuvimos muchas bajas y muchos helicópteros destruidos, pero muchos de mis camaradas y yo también zafamos eh, el día 4 o 5 de junio. El regimiento 4 le ordenaron hacer un cambio de posiciones. Ellos estaban haciendo una defensa con vista al mar, ¿eh? claro. Vista a la bahía agradable. Pensaron que vendría por ahí el ataque inglés. Como el ataque vino del centro de la isla, los hicieron modificar su posición. Fuimos a ayudarlos con 3 helicópteros. Anaya a una fracción, el Pacho Ramírez y yo a otra fracción. A mí me tocó la sección del subteniente Pasoli, Tucho Pasoli, un gran tipo. Bueno, muy típico de la guerra, aterrizamos. ¿Qué tal, Tucho? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bueno, ¿dónde vamos? No, yo no sé, usted sabe. No, yo no sé. Yo no sabía. Nos habían dicho, vaya a apoyar al Regimiento 4, pero nadie nos dijo tal lugar o las coordenadas, nada. Bueno, los dos éramos oficiales de infantería formados en el colegio militar. Elegimos un poco
a ojímetro, una posición que podía ser Favorable. favorable, y hacia allí nos dirigimos. Cuando voy volando, Tucho me toca así el hombro y me indica. Y hacia allá vemos a unos 300 metros un Harrier. Uf, Viraje por izquierda, nuevamente las acciones de evasión que habíamos aprendido y nos pusimos en un costado y la infantería bajó y con los fusiles esperando al avión. El avión no nos vio. Eh, Casualmente era también el piloto era Jerry Pook. mirá. Jerry Pook eh, husmea, no nos ve y vuelve y cruza por encima de la tropa del subteniente Jiménez Corbalán. Con Lautaro fuego, Jiménez Cormalán. Lautaro. Le tiran hasta con Gomera y le aciertan, le pegan. Y entonces él escribe en su libro, ese día sentí que había perdido la suerte. 45 millas antes del portaaviones, ya no tenía control de la máquina, se tuvo que eyectar. Bueno, así que eso normalmente eran nuestras misiones de combate así de este tipo. Luego, como te dije, las dos grandes operaciones, en la mañana del 28 de mayo, cuando estaban atacando, los paracaidistas estaban atacando Bull Green, a la mañana llevamos a la compañía del teniente primero Esteban, que se había, Uh, nada él, menos. él se había Replegado. replegado, cuatro helicópteros lo fueron a buscar a un lugar que era Douglas Paddock, creo, algo así, y lo trajeron a Puerto Argentino. Cuando empezó el ataque a la posición de Goose Green, eh, llevamos a la compañía de Esteban a, a la zona de Darwin Goose Green, lo dejamos en Darwin. Ese día me tocó en el helicóptero un subteniente al que yo conocía, un gran amigo, y que después me confesó con el tiempo que no tenía mucha confianza en el ¿En tu piloto, vuelo? pero cuando aterrizó se sintió un poco más confortado. Bueno, volvimos, ahí tuvimos una alerta roja, tuvimos que ir al suelo de nuevo, esperamos, pasaron los aviones, no nos vieron, etcétera, etcétera. Volvimos a Puerto Argentino. A la noche repetimos la operación, fuimos al Monte Ken, levantamos la compañía B del Regimiento 12, ¿m? Y los llevamos a Darwin también. Aterrizaron ahí, nos fuimos. A los minutos que nosotros nos fuimos, empezaron a barrer la zona con fuego de artillería. Lupo López, un coronel actual retirado, uno de los que iban en nuestros helicópteros, tiene todavía una esquirla en la espalda de ese episodio, digamos. Volvimos y ahí la complicación fue que se hizo totalmente de noche y entrar a la posición de defensa Puerto Argentino era realmente un albur, porque decíamos, bueno, ahora nos Fuego van a tirar amigo. fuego amigo. Qué Eh, barro. entonces volábamos poquito de costado, tratando de mostrar a nuestros helicópteros, le habíamos pintado una raya amarilla Claro. En en la cola. el rotor de cola. Entonces mostramos, pero bueno, afortunadamente no hubo inconvenientes. Otros camaradas, el inglés Molina, Molina hizo una gran tarea como piloto de sanitario. A él Mirá. le pegaron unos buenos tiros de fuego amigo. Pero vos también replegaste herido, ¿no, Horacio? A mí no me tocó. Ese tipo de vuelo yo no lo hice. Ok. ¿Vos tenías la sensación de que la cosa venía mal? Sí, ¿Avisorabas el final? sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, y cuando cayó Darwin, ahí creo que fue la... Tomamos conciencia de que realmente venían con todo. Siempre supimos, yo por lo menos siempre supe, yo, eh, siempre tuve un gran respeto por los ingleses, sé que son excelentes soldados, que son gente muy profesional y preparada, que
seguramente iban a venir con una buena, digamos, Era, equipamiento, tropas claro, profesionales, todo. Y así fue. Yo pensé que, bueno, había que, un poco, ¿sabés cuál era nuestra sensación? Miren, que era un poco también lo que nos venía de las noticias. Ustedes tienen que aguantar, porque la solución se va a dar desde el punto de vista diplomático. claro. Bueno, vamos a seguir aguantando, vamos a seguir y bueno, cumplíamos todas las misiones posibles. Y después ya se armó una especie de camaradería de combate. No creo que tenemos con los comandos, por ejemplo, un pacto de sangre tenemos, ¿no? Y ellos sabían que nosotros los dejamos, pero los íbamos a ir a buscar. Y cumplimos. Y tuvimos así, con, qué sé yo, el subteniente Silva, también un gran Uh, oficial que Sapo murió. Silva, Exacto. sanjuanino. El Sapo Silva murió, y cuando murió no le podían sacar el fusil de las manos. Qué historia más Fue triste, ¿no? triste, sí. Él estaba Eh, en el norte con su sección, en Monte Low, en el norte de Puerto Argentino. Lo fuimos a buscar con Cambacundo casualmente, lo trajimos a Puerto Argentino. Y él decía, bueno, hace 2 meses que estoy muerto de frío. Necesito sacarme el frío un tiempo. Bueno, lo logró, durmió con calefacción, durmió en cama, etcétera. Pero 2 días después lo mandaron a primera línea, ¿no? Y bueno, vino el ataque inglés y murió ahí heroicamente el Sapo Silva. yo creo que el Sapo y Jambías Pravás, los dos, habían pasado por la escuela naval y el liceo naval, y de alguna manera ellos se quedan como a hacerle el aguante a Carlos Robacio del BIM 5. ¿Vos escuchaste esa versión? Sí, a la infantería de marina. Jambías tenía una posición muy bien preparada. El cuento de Jambías vale la pena. Es realmente muestra cómo combatió la infantería argentina. Los soldados nuestros, que le dicen chicos, no eran nada de chicos, unos leones. Lo dicen los propios ingleses, combatieron como leones. Y al Sapo Silva lo mandaron para reforzar un área. Había un capitán López Patterson que le dijo al general Joffre, en un momento Joffre recorrió las posiciones, esta zona la tengo sin cubrir, necesito tropa, le voy a mandar. Y le mandó a la sección de Silva. Esa zona no fue atacada. Entonces Silva se replegó y se puso debajo de Two Sisters, donde estaba Jambías. Una de las dos hermanas, ahí abajo estaba el Sapo con su sección, pero no podía acceder a la posición que estaba defendiendo Jambías. Entonces volvió hacia atrás y bueno, se encontró, creo, con la sección del teniente Agustino, no, Vázquez, un infante de marina, Sí. y se sumó a la tarea de esa sección en la defensa. Y allí murió. Sí sé que él estuvo en la escuela naval, dejó y después luego entró al colegio militar. Tengo una historia personal con él, pobre. En el cuarto año del colegio militar, yo me puse de novio con una chica amorosa, después corté, y el Sapo Silva se puso de novio con Mirá, la hermana de esta chica. Mi novia de ese momento se llamaba Vicky y la hermana Patricia. Sé que Patricia sufrió muchísimo la pérdida de su del amor. Sam. Mm. Mirá, Afortunadamente sé que también después se se pudo recuperó, casar. se pudo recuperar y bueno, se casó tu hijo, creo. No, no, le he perdido el rastro. Contame una cosa, ¿tu familia sabía de vos? ¿Tenían idea de en qué estabas, si estabas bien, si estabas mal? ¿Cambiaban cartas, hablaban por teléfono? Yo mandé 5 cartas en esos sobrecitos que se doblaban, se plegaban y se mandaban como un solo papel y llegaron. Las cartas de mi familia, llegó una carta de mi padre, una carta de mi hermano y nada más. Mirá, Nosotros era difícil, porque nosotros andamos picando por varios lugares, no teníamos un asentamiento fijo, entonces era muy difícil encontrarnos. Pero
dos veces que pude volver a Puerto Argentino, fui a un lugar donde había teléfono. Y Entel. dos veces hablé con mi familia. Una con mi mujer y otra con mi casa en Corrientes. ¿Tu abuela vivía? Mi abuela vivía así, ¿Y pobrecita. cómo Ella, cómo ella debe haber sufrido muchísimo, ¿no? no, perdóname, no, mi abuela no vivía, mi abuelo vivía. Tu abuelo Eh, vivía. Fue así, mi abuela se murió en el 81 cuando yo estaba haciendo el curso de aviadores. Y mi abuelo la sobrevivió un año más. Él murió a fines del 82. Así que él estaba, yo hablé con él de Malvinas. Ah, mirá. ¿Y Goyo? No, el tío Goyo había muerto en la década del 60. Ah, Él, ok. ya era un personaje que más bien del background. Yo no lo conocía a Goyo, conocí Ah, ok. las historias. Es muy divertido porque, bueno, en un momento lo echaron a Irigoyen, él se fue al norte y hizo una contrarrevolución en el regimiento 9 de infantería, tomó el regimiento. Y Mirá, luego fue a la casa de gobierno, entró a la casa de gobierno con Pomar a echarlo al gobernador. Y por supuesto duraron 2 días, creo, ahí. Y Goyo luego huyó, fue a Montevideo. Y mi abuelo cayó preso, por supuesto. Él era profesor en el Colegio Nacional, lo echaron. Es decir, todo una historia ahí. Mi abuelo también mirá. después estuvo exiliado en Montevideo con los radicales. Pero bueno, ¿Quién, estando en Malvinas, me hablas mucho del liderazgo del capitán Sueznen, ¿no? Y también me mencionaste a otra persona. ¿Tenés otras personas también que te inspiraron, que te transmitieron ese coraje? ¿Hay alguien que vos recuerdes en particular que digas qué huevos tiene este tipo, cómo mira, se la banca? yo, los capitanes, tenientes primeros y capitanes, será que yo era muy joven y la admiración era ya de por sí, por ser con más experiencia y tal. Todos esos oficiales más antiguos para mí fueron extraordinarios. El jefe de la compañía de los A109, Martín Rubio, tipo extraordinario, extraordinario. Luego, Enrique Mañagui era el jefe de la compañía Puma. ¿eh? Mañana hay una ceremonia donde lo van a nombrar jefe honorario del batallón de helicóptero, Enrique Mañagui. También Mirá, un hombre muy bueno. Luego, el destino quiso que yo fuera segundo jefe de batallón cuando él era jefe de batallón. mirá, Eh, Enrique, por ejemplo, el regimiento 5 fue el más sufrido de la guerra, creo yo, porque básicamente no podían recibir nada. Y sí, se quedaron sin comida enseguida. Hubo desnutrición ahí, sí, tres muertos. terrible. Le mandaron el río Carcarañá, lo hundieron. Le mandaron el río Iguazú, lo hundieron. Mandaron no sé qué otro barco, lo hundieron. Entonces dijeron, bueno, vamos a mandarle esto, lo que podamos. Mandaron 4 helicópteros, 3 Puma y una 109, que cruzaron el canal de San Carlos. 2 pilotos de Harry los vieron, una PAC, y inmediatamente los atacaron. 3 helicópteros fueron destruidos, y el gordo, entre ellos estaba Quique Mañagui, Enrique Riz, otro gran piloto, el piloto de A109, a quien yo admiro profundamente. Él hizo el primer rescate de un piloto en la guerra, del brigadier Perona, de la Fuerza Aérea. ¿Y Fiorito y Busquiazo eran de ustedes o eran de Ese, Marina? ese es el último cuento que iba a dejar de mi admiración. El Gordo Pérez Cometo con su helicóptero después fue a rescatar a los que habían ahí, salieron, no sé, la Virgen, el Rosario, no sé qué, pero derribaron 3 helicópteros y uno solo salió herido, que fue el Quique. Eh, Quedó, digamos, para la historia eso, porque realmente, bueno, eh, el que hizo ese ataque se llama Dave Morgan, ¿no? También escribió su libro, vale la pena leer, hay también traducción, cuenta cómo fue ese ataque y, bueno,
Y Enrique Riz, como dije, rescató era en ese momento primer teniente Perón. Mirá, No reconocieron ese rescate, la Fuerza Aérea no lo mencionó, ni lo rescató, ni lo trajo por 40 años. Recién hace 2 años, cuando se cumplieron 40 años de Malvinas, le dieron un reconocimiento por haber rescatado al primer teniente Perona, a Enrique Riz, también un piloto muy bueno. El otro también, Marcelo Florio, un pilotazo, es un hombre muy particular, Marcelo. Después él se fue, terminaron su contrato de 5 años, eran pilotos contratados, técnicos, y se fueron a la actividad civil. Otro a quien mirá. yo admiro profundamente es la Vinchuca Villagra. Vinchu fue el que hizo el ataque con Puma a Great Beacon, a la guarnición británica de Great Beacon. Ahí murió el primer argentino en la operación, el cabo Almonacid. Artuso, Almonacid, Artuso es cierto en el submarino. submarino, Almonacid en el helicóptero de la Vinchu. Aterrizaron, más o menos quedó destruido el helicóptero, y él tomó el mando de la patrulla y atacó por un flanco como, digamos, tropa de infantería, la Vinchu. Gran tipo. Él, de teniente coronel, se fue del ejército y voló hasta el año pasado, creo, o sea, 2 años en una empresa privada. Mirá. ¿Y los comandos que vos llevabas en tus helicópteros no te impresionaban también? Los comandos para mí son la mejor tropa que tiene el ejército. Eh, yo ya los conocía, tenía idea de lo que era el curso de comandos y cómo era la actividad. Pero viéndolos en combate, bueno, yo confirmé esa presunción que yo tenía. Eran realmente tipos, ¿por qué? Por ejemplo, la patrulla de Bersesi y Losito, yo los llevé a Losito en mi helicóptero, los dejé allá en Montesinos. Yo después volví un vuelo de 40 minutos y estaba tomando café en Royal Marines. Y los tipos se quedaron solitos allá, en la profundidad de campo enemigo, solos, muertos de Claro, frío. mirá, Volvieron después caminando, adelantaron, nosotros íbamos a buscarlos, pero adelantaron el regreso porque hacía mucho frío. se Se, congelaban. Uno de ellos, el chiquito Brun, que estaba en esa patrulla, venía de la Antártida, tenía la casualidad, bueno, pero Claro, vino de la Antártida, estuvo un mes en Coso y lo mandaron para la compañía de claro. comando. Está adaptado. El Y chiquito él, es el loco Brun. el loco Brun, y él le dijo: mi capitán, seguimos así, nos morimos. Entonces ahí Bersesi tomó la decisión de regresar caminando. Luego Mirá, ellos se cruzaron un río, se mojaron, se congelaron y se metieron en la casa de Top Malo House. Y ahí, bueno, fueron atacados por una sí, patrulla del Ártico, ¿no? Boswell se llama el jefe de esa patrulla, escribió su libro, vale la pena leerlo. Ahí reconoce muchas cosas que en otros libros no se reconocen, fundamentalmente la cantidad de bajas que tuvieron los británicos en Malvinas. Y fue un combate fierísimo. Los atacaron de sorpresa con cohetes de fusil, prácticamente fue como un una especie de... misilazo, ¿no? El ¿Sí? misilazo, el primer misilazo que da en la casa Y lo mata cuando Espinosa. que lo mata a Espinosa, que Espinosa queda haciéndole la seguridad para que puedan replegar, ¿no? Pero Pero luego hay una dan combate leyenda que dice 40, que sabían que 46. estaban ahí. ¿Quién? ¿Que sabía quién? Los ingleses sabían que estaban los comandos argentinos dando vueltas, ¿no? Hay información que desde el primer momento que salimos de Puerto Argentino, mi plan de vuelo, yo se lo presenté a Losito, que era el que venía conmigo, y a Bersesi, no vamos a ir por lateral del Monte Ken, porque yo estoy seguro que ahí están. Vamos a volar rumbo al norte y cuando llegue a tal punto, que era un monte estancia, ahí me voy a meter hacia adentro, hacia el Monte Simón. Listo, hicimos eso. Cuando despegamos de Puerto Argentino, salimos de la línea de defensa de Puerto Argentino, que estaría en ese momento en Two Sisters,
ya ahí saben los comandos que fueron detectados el helicóptero y los siguieron. Otro dato que me enteré hace muy poco, hablando con Bersesi, hay información de los ingleses, este Boswell, que lo seguían con un satélite. Eran seguidos su movimiento con satélite norteamericano. Bueno, hay una versión, que yo no sé si es muy conocida, dándote la derecha, que alguno de los comandos había retirado de un avión derribado inglés el elemento que usaban los ingleses para ir a rescatarlos. No sé si como un souvenir o para estudiar el dispositivo, y con los ingleses, merced a eso, podían ir traqueando lo que los comandos iban haciendo. Pero si bien el inglés le dice después al argentino never in the house, los mismos comandos de la casa tampoco pasaron la noche. Entonces era o dormimos dentro de la casa o nos morimos afuera congelados. O nos morimos congelados, no había posibilidad. Esta misión no creo que haya ocurrido esto de la señalización que decís, porque ellos, entre que fueron convocados a Campo de Mayo hasta que entraron en combate, pasaron 7 días. Ellos Ah, no mirá. tuvieron contacto con nadie ni nada. Pues llegaron encima a Puerto Argentino y esa noche hubo bombardeo, así que bueno, habrán dormido bastante mal y poco, como yo, porque también estábamos en la misma, y partieron al Monte Simons. Así que eso no creo que haya ocurrido con ellos. Probablemente con otras patrullas puede ser. Mirá. Escúchame, ¿cómo fue tu regreso a Argentina? ¿Cómo viviste la reacción? Yo un poco acá hago un cuestionamiento, ¿no? Porque siempre se habla de el trato del ejército hacia el argentino, el trato de la historia hacia el argentino, pero digo, bueno, ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con la familia, con los amigos? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te recibieron? Por supuesto que muy bien. Ahora, la ciudadanía no. Llegamos con los soldados y tal, éramos alrededor de 10 a Comodoro Rivadavia. Tuvimos 2 días y en un avión de Fuerza Aérea nos trajeron hasta Palomar. Allí salí y subí al tren que había tomado durante 4 años en el Palomar de Colegio Militar. Pero mirá mi estado de confusión que me estaba yendo hacia la provincia. Así cuando se empezó a mover me di cuenta y salté del tren. Crucé y bueno, vine en la buena dirección, bajé en Puente Pacífico. Yo venía de uso de vuelo con mi bulto y mi casco y tomé un taxi. Eh, el tipo me entró a putear, pero me dijo de todo, maricones, se rindieron, ¿para qué fueron? ¿Qué papelón? Son un horror, unos militares de mierda. Bueno, Wow, yo me callé la boca, dije, acá no vale la pena perder un minuto con este tarado. No, lo único que me interesaba era volver a mi casa. Llegué, bajé, le digo, Pere, no tengo plata, ya van a venir a pagarlo. Más puteada del tipo. Bajó mi suegro y le pagó. Pero yo lo único que quería era ver a mi mujer y a mi hijo. Este, por supuesto, mi familia permanentemente amorosos. Estuvimos algunos días, me dieron unos días como de descanso en el batallón y luego pasé unos días en Corrientes. Existía el tren, fuimos en tren, tenía un solo hijo, recién nacido, iba a cumplir un año en tren. Y en Corrientes, yo me crié frente a un club, el Club San Martín, mi segundo hogar. ¿Eh? mirá. Sí, y entonces la familia había organizado para el día que yo llegué un asado. No sé, no sé la cantidad de gente que hubo ahí, 100 personas, todas amigos del Wow, barrio, familia. Fue una cosa realmente, un qué tipo lindo, ¿no? un tipo del diario de Corrientes. Qué me, lindo. me vino a hacer una entrevista y bueno, creo que tengo por ahí el papel de esa entrevista. No, en Corrientes espectacular,
espectacular. Y la familia, por supuesto, sí, un poco también la recuperación de digamos, de la experiencia no fue fácil, me costó. No había en esa época mucha conciencia de lo que era el estrés postraumático. Ujú. Y bueno, me fui a Poncho y como pude, hasta que en algún momento yo me di cuenta que necesitaba ayuda y bueno, Ah, mirá. y busqué, hice muchos años terapia, eh, me ayudó mucho. Pero bueno, también después tuve otra oportunidad, como te conté, como coronel me mandaron a una misión recontra re jodida en Haití. Y cuando volví ahí, volví nuevamente medio trastornado, pero bueno, son cosas que es nuestra profesión y al mismo tiempo, como me pasó en Malvinas, ¿eh? Que creo que estábamos preparados. Física, Mirá, técnicamente, espiritualmente, estábamos preparados para llevar adelante la tarea sin ningún problema. vos Creo sabés que que hablaba con el doctor Stein del Centro de Salud, especialista en estrés postraumático, y me mm, mencionaba el estado en que volvían las tropas de Haití, de ver otro tipo de miseria humana que es eh, la violencia, el hambre, la injusticia, un lugar que parece que Dios se lo hubiera olvidado, que está casualmente enfrente a Punta Cana, donde es todo lo contrario, sí, donde todo es placer, hedonismo y mm, vida, alimento frugal y abundante, bueno, acá nada, y la cantidad de gente que llegaba con depresión de Haití, ¿no? sí, Esto que vos estás refiriendo, ¿no? sí, es así. Pero bueno, son las exigencias de nuestra profesión. Yo en las dos oportunidades puedo decir que agradezco a Dios el hecho de haber podido vivir mi profesión intensamente. Como vos decís, muchos de mis camaradas lamentan no haber podido ir a la guerra de Malvinas. Eh, es un momento importante en la vida de todo hombre, creo yo, poder decir, me preparé para esto, vine y cumplí con lo que tenía que cumplir. A veces me preguntan, bueno, si yo me sentía mal porque perdimos, muchas veces nos culpaban, se rindieron, tal. No, para nada. Nosotros, y básicamente el núcleo mío, de pilotos de helicópteros, sentimos que a pesar de que perdimos la guerra, nosotros tuvimos un desempeño digno, creo. Dejamos todo, como dicen en los partidos de rugby, dejamos todo, ¿no? Todo, es así. ¿Vos sentiste la indiferencia social en algún momento y sentís que hay un cambio ahora? Sí, siento que hay un cambio, siento que hay un cambio y por supuesto, muchos años, 20 años o más, sentí no solo la indiferencia, sino que bueno, incluso en el ejército muchos nos culpaban a nosotros por haber perdido la guerra, qué sé yo. Aparecen por ahí tarados que dicen yo no sé, yo no me rendí. Bueno, eh, sí, pero ha habido un cambio. Yo creo que el cambio más grande, esto hay que reconocerlo, vino con el gobierno de Macri. Macri fue el primero que hizo, con cierta vergüenza y cierto caminar cauteloso, una reivindicación de los veteranos. De hecho, el primer desfile de los veteranos que se hizo en Argentina en 2016, en gobierno de Macri, fue, yo lo sentí como una profunda reivindicación. Fue Vos extraordinario. sabés, vos sabés que sí, pero ahí te hago un comentario. Yo estuve ese día, el Gemge era Diego Suñer Funes, un gran Sí, amigo, y había un desfile de bandas militares. Y ese día Macri tuitea a la mañana que estaba muy cansado y se quedaba en la Quinta de los Abrojos. No estaba en el palco oficial. Cuando pasó el dispositivo de veteranos, por el dispositivo de los veteranos de guerra desfilando, ya no había autoridades del gobierno. Y alguien le sopla por la cucaracha a Macri, che, esto explota de gente,
la gente está ovacionando a los veteranos, venite para acá. En ese momento uno de los destacados oficiales en la Casa Militar se sorprende con la novedad de que Macri va a ir al campo de polo, que no lo tenía previsto por el cansancio de alguna gira presidencial, y efectivamente, como decís vos, la gente ovacionó el paso a los veteranos, la gente quería ver a los veteranos, y yo desde mi ignorancia, o lo poco que he leído, yo creo que el cambio tiene que ver con la aparición de una figura que gratis, que son las redes sociales, y en esas redes sociales hay varios actores que transmiten testimonios, como son Casanseu, La Madrid, bueno, todos ustedes que han ido a un montón de colegios, a un montón de instituciones a transmitir lo vivido, siempre de Sí, una manera muy poco autorreferencial, porque a mí me conmueve que los mismos veteranos rescatan a los veteranos, pero no hablan de sí mismos. Pero yo noto que el cambio empieza en el 2013, 2014, como que antes la gente tenía cierto pudor de decir estuve en Malvinas, o mi padre es veterano, mi hermano es veterano, y ahora, contrariamente, Horacio, la gente dice yo soy hija de veterano, o mi abuelo sí. estuvo en Malvinas, ¿no? Sí, y bueno, el caso típico es la canción del Mundial, ese Muchachos, ¿eh? Esa Tremenda. canción que habla de los pibes de Malvinas. Y el momento, creo, eh, más importante es cuando la selección, después de ganar un partido, en el vestuario, medio en bola los tipos, cantan la canción y cantan a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. A mí, cuando vi ese video, realmente se me cayeron lágrimas porque Wow. me llegó hasta el corazón, porque creo que sí fue una reivindicación muy grande. Y de hecho, ahí Tarde, tarde, pero llegó. llegó un hecho final de estos días. El héroe de esta serie tan extraordinaria que está en todos lados en el mundo, qué sé yo, el Eternauta, es un veterano. 30, 30 millones de vistas, y la que hizo la traducción, los subtitulados a 26 idiomas, respetó en los 26 idiomas la palabra Malvinas, no le eh, puso Falklands. no. Este, Además, me gusta también esto de la serie, que los buenos son los militares. y, Y la buena, la mujer buena es una monja. Es y un te cambio, fí- es un sí, cambio cultural. cambio de paradigma. Y fíjate que Darín, el protagonista, que es veterano de guerra, sufre de estrés postraumático. Sí, señor. Sí, señor. Y termina siendo un hombre que había estado en combate, que no reniega de haber estado en combate, termina mostrando liderazgo. Qué distinto esto. Vos sabés, Horacio, que mi sueño, tengo varios sueños, un montón, soy un poco idílico. El sueño es la película, ¿no? Replicar algo de Band of Brothers, Pacific o Safe Private Ryan, esas películas donde muestran el Mm. amor del soldado por el soldado, que no son matadores, que son guerreros, pero no matadores. Y siempre tengo el sueño de la película de Malvinas, al punto Te que, cuento, te cuento, Javier, que yo tengo un hijo, el hijo sí, eh, lo veo, que- un gran no, no, periodista. no. Mi hijo mayor, Rodrigo, que vivía en Ah, en Malvinas, es director de cine. Y yo mira. lo estoy, hace años que lo estoy jorobando, y le digo, tenés que hacer un guión. Y después buscaremos dónde presentarlo. Pero ¿y qué tema? ¿Qué sé yo? Y yo le recomendé, mirá, hay un veterano que es realmente un caso extraordinario, que es Roberto Baruso. Es un caso. Por Dios, por Roberto Dios. Baruso, bueno, Correntino, correntino. ¿Qué no hizo? soy, no soy a dar dejando, mi teniente. ¿Qué hicieron estos muchachos? Se fueron a Corrientes, hablaron con Baruso, lo entrevistaron, Baruso lo recibió en la casa, les hizo un pollo a la parrilla, ahí comieron, y Rodrigo tiene ese guión. Y le digo, mirá, vos tenés que estar listo, en algún momento va a aparecer. Y yo creo que esa idea que vos tenés no es mala, porque hay un montón de costos Bueno, que... suponete que agarremos 9 capítulos. 9 capítulos. Sí, El hundimiento de Belgrano, el hundimiento de Sheffield, claro, la evasión de Loco Reyes, Esteban sí, en Valle Agradable, el Toto sí, Esteves, Gómez sí, Centurión, el extraordinario. contraataque de la Madrid. ¿Podés contar los pilotos de combate?
los vuelos de ustedes con los patines casi tocando el pasto en misiones prácticamente suicidas. Mira si no tenemos cosas para contar. ¿Qué te parece? Y esto del Eternauta, acordate lo que te dice un sonso, va a despertar el Mm, interés. Yo colaboré con un grupo que en algún momento estaba queriendo hacer un piloto para Netflix. Un piloto para ver si ese programa podía aprender valía más de 1,5 millones de dólares. Te claro, imaginas que el ejército no dispone de eso y los privados no se la jugaban. Entonces, mi fantasía es, ¿quién es el último gran realizador de películas épicas? Que en casi siempre del otro lado en su película están los ingleses. Mel Gibson. sí, El Patriota, Braveheart, y la sí, última es la del objetor de conciencia, eh, Desmond II, que era un enfermero en la Guerra del Pacífico, que como él extraordinario. está proscripto en Hollywood, la filmó en Australia, después de hacer La Pasión de Cristo, la comunidad, alguna comunidad lo prohibió, está mal visto, y digo, yo tengo que llegar a este tipo porque este tipo cuando vea esta historia le va a gustar. Él Sí, arrancó el cine haciendo Galípoli, la película en que él es un gran, soldado de Lanzac en esa batalla gran, tan cruenta. gran película. Entonces digo, bueno, este tipo se tiene que conmover, así que lo tengo que juntar a tu hijo Rodrigo con Mel Y te Gibson. digo una cosa, hay muchos gastos que pueden parecer inaccesibles o tal, que son, por ejemplo, los materiales, cascos, fusiles, ropa, uniforme, extras, helicópteros, aviones, todo, que el ejército, ante un buen guión, yo he estado Sí, muchos años en la Secretaría General, y te cuento el caso de Iluminado por el Fuego. no, Trajeron el guión, salieron rebotando, por supuesto que el ejército no apoyó eso, pero con un buen guión el ejército yo creo que estaría dispuesto a apoyar una película así. bueno, Es algo... fíjate, el Eternauta tiene muchos ya edición digital que Sí, reemplaza mucho vos ves no la quiero spoilear a la serie, pero los yo ya escenarios la que vi, muestran son yo ya la vi. digitales. Y, y yo tengo ganas de esa película. Ya tengo algún amigo charlando con algún empresario. Yo creo que se viene. Horacio, yo te Mm, quiero agradecer por varias cosas. Primero por recibirme, que casi no me conoces y has tenido la generosidad de darme tu tiempo, por abrir tu corazón y contar tus cosas, por contar cosas muy humanas, como que tuviste que pedir ayuda porque la estabas pasando mal, que en general la gente, no solo el veterano de guerra, la gente le da vergüenza decir necesito ayuda de un profesional, ¿no? mm, Y además como argentino, te quiero agradecer por el coraje que tuviste en Malvinas, que me lo han contado tus compañeros, porque vos te haces el son si no decís nada, y cuando vas a la web a buscar información tuya hablas del miedo, y la gente dice que lo po- no demostraste nunca dudas, o sea que si tuviste miedo lo disimulaste porque no te gobernó el miedo, sino el coraje. Así que te lo quiero agradecer un montón y seguramente te voy a invitar a este libro que te conté que con mucho amor y muchas limitaciones estoy terminando de editar para que los argentinos conozcan. O sea, el público que yo apunto son los colegios. Van a ujú, ser tus nietos. Yo quiero regalar esos libros en los quintos años y que la gente sepa lo que hicieron sus tíos, sus abuelos, y que no tiene nada que ver con el relato de esa película que acabas de nombrar, o Los chicos de la guerra, esa película que ya es peyorativa desde el título, ¿no es cierto? sí, sí, Chicos, las pelotas, leones, ¿no? es Eh, así. Así que te dejo a vos, yo ya te despido, te dejo a vos que nos dejes una reflexión para toda la gente que te va a escuchar. Yo te agradezco a vos, sé que sos un gran malvinero y sé que estás haciendo una obra muy importante, sé porque he participado de tus encuentros de rugby con los veteranos y lo lindo que es entrar ahí y ver que la gente te aplaude y que es gente normal, que están ahí y se sienten emocionados con el tema Malvinas, que ustedes en el colegio Champañá, tengo también un platito que me han regalado alguna vez. Así que eso realmente yo lo valoro mucho. Y bueno, yo creo que si de algo tiene que servir esto es para inspirar a los chicos, para inspirar
a todos los argentinos a fortalecer el sentimiento patriótico, fortalecer el apoyo a aquello que son los valores permanentes, digamos, de nuestra nacionalidad. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. eh, Coronel Sánchez Mariño, héroe de la patria, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Muchas Horacio. gracias. Cuídate mucho. Gracias.